Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a tocar el tema, ¿fue la iglesia restaurada a través de los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová afirman que el gobierno de Dios estuvo ausente hasta que fue restaurado por Charles Russell. Según esta organización, existe una gran apostasía de la iglesia, es decir, que la iglesia de Jesucristo se apartó de la verdad tras la muerte del último apóstol. Pero ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos o últimos tiempos algunos apostatarán o se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas de demonios. Mucho cuidado con eso. El Espíritu Santo a través de las escrituras ha advertido con reiteración sobre el peligro de la apostasía. Espíritus engañadores son aquellos espíritus demoníacos que de manera directa o a través de falsos maestros optaron por alejarse de la verdad y se dedican a animar a otros a hacer lo mismo. Entonces estuvo ausente, como dicen los testigos de Jehová, la verdad por casi 1900 años, o nos están engañando, como dice en ese versículo. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades o de la muerte no tienen poder para detener la iglesia, que siempre continuaría. Analicemos la oración de Cristo, y para ello vámonos a Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. 10. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado entre ellos. 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. 12. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. El hijo de perdición hace alusión a Judas. 13. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. 14. Yo les he hablado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Porque no son del mundo, es que no piensan como la gente del mundo, que piensa en sí mismo, en lo material y etcétera. El mundo aborrece el mensaje apostólico, por eso los persiguió. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Si los hubiera quitado del mundo, habría sido por medio de la muerte. ¿Y qué habría pasado con el mundo de pecadores sin el Evangelio? 16. No son del mundo como yo no soy del mundo. Nos habla del mundo pecador. 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. 18. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. 19. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. 20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. Jesús oró por nosotros, oró no solo por los apóstoles, sino por los que creerían en Él a través de ellos, porque decir que la verdad se perdió es negar el poder de Cristo y el cuidado del Padre. Juan 12:32. Y yo cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Leer el versículo 33.
sea levantado en la tierra, sea levantado en alto sobre la tierra, se refiere cuando fue crucificado. A todos atraeré a mí mismo por medio del evangelio o buenas noticias. Y eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio o buenas noticias para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha tenido un pueblo. Jesús es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Y eso lo vemos en Efesios 5:23, porque el esposo es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas lo estén a sus esposos en todo. 25. Los esposos aman a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Esto significa que las vidas de los creyentes son purificadas al oír las palabras de Cristo y obedecerlas. Juan 15:3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y vinculó la santificación con la palabra en su oración, intercesión sumo sacerdotal, como lo vimos en Juan 17, del 17 al 20, que dice en el versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y 20, pero no ruego solo por estos, sino también por los que me creerán, que por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. Efesios 5:27, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esto alude al amor de Cristo por su iglesia. La gracia salvadora hace santos a los creyentes por la intervención de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver este versículo muy importante. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justificación que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Pero la organización Watchtower quiere eliminar este versículo. En el Nuevo Mundo 1987 está bien, se puede decir, pero en el Nuevo Mundo 2019 lo colocan entre paréntesis, que donde dice, no porque hubiéramos hecho obras justas, sino por su misericordia. Al colocarlo entre paréntesis, para denotar que fue agregado y así torcer las sagradas escrituras, como siempre lo hace este Nuevo Mundo. Esa traducción. Volviendo a la explicación de Efesios 5:27, de tal modo que puedan ser como una novia pura, para que los esposos amen a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia. Es necesario tener un amor purificador, puesto que el amor divino procura limpiar por completo al ser amado de toda forma de pecado y maldad. Un esposo cristiano no debería pensar en una sola cosa pecaminosa en la vida de su esposa que desagrade a Dios. 28. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. 29. Porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pero según la Watchtower, el cuerpo, su iglesia, desapareció en el siglo I hasta el siglo casi XIX, donde fue restaurada, según ellos, por esta organización. ¿Puede creerlo? No lo sé.
Como vemos, la salvación se encuentra en la obra que Cristo completó con su muerte y resurrección para salvarnos. Así la verdad no tuvo que ser restaurada por ninguna persona ni organización. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio o buenas noticias, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo el que cree en el evangelio de Jesucristo. Por eso no obedecemos para salvarnos, sino por amor, porque nos rescató. Entonces, la pregunta: ¿puede el ser humano agradar a Dios al estar o creer en Cristo sin estar con los testigos de Jehová? Si la respuesta es no, entonces el camino son los testigos de Jehová y no Jesucristo. Y si la respuesta es sí, entonces no necesitamos a los testigos de Jehová. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. 44. Aún estando Pedro hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. 45. Los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían hablando en lenguas y magnificando o engrandeciendo a Dios. Entonces Pedro continuó. 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados en agua estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Después de esto le rogaron quedarse algunos días. El inicio del ministerio de Jesús en la tierra. Ahora vámonos a Filipenses 1:15. Algunos en verdad aún proclaman a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad. 16. Por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del evangelio o buenas noticias. 17. Pero aquellos anuncian a Cristo por rivalidad, no con rectas intenciones, pensando añadir aflicción a mis cadenas. 18. Entonces, ¿qué? Que de todos modos, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me regocijo y me regocijaré. Jesús iba a morir y resucitar, y la muerte no iba a detener su iglesia. Efesios 1:20. La cual obró en Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra o derecha en los cielos o en los lugares celestiales. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia nació en la resurrección. Fue la que transformó a los apóstoles de ser cobardes y personas que dudaban hasta el punto de ser temerosos, y se convirtieron en apóstoles que cambiaron el mundo. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like. Si no, dislike. Y deja tu comentario para poder así seguir estudiando y aprendiendo. Oren mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.